Bueno, que ustedes ya habían visto algo, esto es como trabajamos paliativo muchas veces desde una mirada un poco más integradora que el oncológico, porque no solamente entra ese tipo de patología. Obviamente, como todo el sustento de lo que es paliativismo, se basa en el paciente y en todo lo que este paciente está en su vida, y también tiene mucho en cuenta lo que es el entorno, porque gran parte, digamos, del apoyo de estos pacientes que están en esta etapa de la vida tan especial es el entorno que los va a ir acompañando. Por eso es más difícil cuando no estos pacientes ingresan a esta etapa y la familia no está presente o no tienen un grupo, digamos, de sostén de amistades o demás. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir siempre tratando de trabajar en un contexto, digamos, que un poco deja de ser, espera que no puedo hacer entrar estas dos personas, deja de trabajar en pensar solamente, porque muchas veces en las etapas terminales de oncología el paciente, ellos saben cómo tiene su enfermedad, pero a veces los familiares no tienen realmente la conciencia de lo que está pasando con esta persona. Nosotros ya un poco vimos la enfermedad la respuesta de la anciana en esta etapa, que muchas veces a lo que uno esperaría en cuanto a los paliativos que vamos a ir generando nosotros de acuerdo a la circunstancia. Muchas veces estos pacientes llegan por distintas causas con algún grado de incapacidad, más allá de, no sea, digamos, de alguna situación oncológica. Esto es lo que hablábamos la vez pasada, digamos, hay muchos síntomas o signos que va a presentar el anciano que lo van a tomar como normal, que nosotros tenemos que ver si es una cuestión fisiológica esperada para la edad, si es una consecuencia de esta enfermedad crónica que lo va a llevar a esta etapa, y evaluar, digamos, en cuanto a eso, cómo poder, digamos, hacer un abordaje adecuado, porque los síntomas que nosotros vemos en pacientes que tienen enfermedades crónicas terminales, se los toma como que no, porque es anciano y todo, no, el paciente tiene la misma carga de angustia, la misma de sensación, digamos, de disnea, de dolor, lo que sea, que un adulto joven, por lo tanto, la expresión máxima, como esperaríamos en otras etapas, sí hay que manejarlo. Tenemos en contra que muchas veces el paciente oncológico, si es más joven, no tiene tantas comorbilidades, a medida que son mayores y con carga, digamos, con más edad, tienen más morbilidades, entonces muchas veces las terapéuticas que van a ofrecerse para el tratamiento paliativo tienen que estar acorde a las patologías crónicas, y después vamos a ver también cómo las medidas para estas patologías crónicas, cómo las vamos a manejar. Bueno, y el tema de esto acá de que nosotros la edad cronológica es un discriminante sensible de mortalidad, de discapacidad y también de recursos que vamos a utilizar. Entonces, sabemos que cuanto más añoso sea el paciente, probablemente necesitemos más recursos para poder, digamos, generar estos vínculos y esta red que va a mejorar la calidad de vida. Y a ver, esto ya más o menos está. Bueno, y en geriatría, sobre todo la atención en final de vida, es como la prestación de cuidados a la persona en esta etapa de su ciclo vital, que puede ser desde poquitos días hasta un tiempo muy prolongado, porque por ahí está en una etapa, digamos, donde el paciente está para este tipo de tratamientos paliativos, que no es cortito. Vieron que muchas veces en oncología, cuando, no sé si que habrán dado bien ustedes, pero a veces, digamos, se está tratando de plantear el tratamiento paliativo últimos días cuando el paciente está en un estado de agonía, sino previo a esto, como para mejorar calidad de vida, para que el paciente también pueda, digamos, si está lúcido, hacer un cierre de este ciclo, que pueda tomar algunas decisiones en cuanto a lo que le espera por vivir y a cuando él fallece, qué espera, qué expectativa tiene para esta situación. En el adulto mayor, muchas veces, como son pacientes con enfermedades crónicas de muy larga data y que vienen manejándose, no hay mejoría, no va a haber mejoría, o tal vez no hay otras alternativas, pero a veces son procesos largos en cuanto a meses o años. Eso es importante porque a veces la familia al principio está muy angustiada, y después cuando se prolonga esta valoración, este tipo de acompañamiento, les parece que es muy largo, sobre todo si lo tienen que pagar ellos o si tienen que hacer, digamos, una utilización de su tiempo para el cuidado de este paciente.
Entonces, bueno, lo que la OMS define, que es lo que hablábamos siempre, tratar de ver cuál es la definición de la patología, vamos a entrar en tema, como digamos, lo define a los cuidados paliativos como el cuidado integral, activo, no es un paciente que nosotros sí decimos, le ponemos morfina y bueno, ya está con tratamiento paliativo. No, ¿qué más además del dolor y qué otras situaciones necesita resolver este paciente? Y cuya enfermedad de base no responde más a tratamientos curativos. Entonces, en oncología es un poco más claro porque se hace un tratamiento que se le ofrece un ciclo de quimioterapia o de radioterapia, y si la enfermedad persiste o recae o no tiene buena evolución, uno tiene como un poco más claro. Estamos hablando acá muchas veces de enfermedades crónicas, insuficiencia cardíaca, que con el máximo de medicación que el paciente tolere, muchas veces no va a mejorar, incluso los síntomas van empeorando, pero no tenemos otras alternativas y tampoco le podemos retirar la medicación. Entonces, bueno, son situaciones donde es más complejo que lo interprete, ya sea el mismo médico que está trabajando al paciente, que está trabajando con él en esta etapa de la enfermedad, como los familiares. Y hasta muchas veces los mismos pacientes, porque dicen, no, yo ya he tenido, ya estuve internado, ya me pasó esto, yo, y fe y me tratamiento. Entonces, es muchas veces un trabajo conjunto, no es una sola persona que define cuándo va a entrar acá. Y bueno, lo importante de esto es seleccionar los pacientes que van a hacer, para eso tenemos una estrategia, y establecer la renuncia razonable al tratamiento específico por enfermedad. Por ejemplo, ver si ahí se puede hacer un trasplante o esto, si, digamos, todavía el paciente es viable, se va a optar por lo que va a mejorar su calidad de vida a largo plazo. Pero bueno, si ya vemos que la expectativa es corta porque además tiene otras comorbilidades o porque este mismo paciente, su estado general está muy malo, entonces no vamos a generar expectativas de tratamientos que no van a ser viables en este contexto. Y esta decisión está más establecida y aceptada, sobre todo en los pacientes con cáncer terminal, como decíamos antes. A veces en las otras enfermedades es diferente. En los casos de los ancianos hay mayor proporción, respecto de los más jóvenes, de patologías crónicas que llevan a vincularlo, que por ahí las no oncológicas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que definir digamos, en realidad? Es esto, ¿cuándo empieza esa etapa de inicio de final de vida? Porque es difícil que nosotros, digamos, podamos decir, no, le quedan 2 meses, le quedan 3 meses, o sea, la estadística de decir cuánto es más difícil, pero sí podemos decir que a partir de este momento, tal vez las alternativas de tratamiento no mejoren más la calidad de vida, entonces vamos a empezar a trabajar sobre otros niveles como para que este paciente, esta etapa, a pesar de que no le podamos resolver, por ejemplo, la disnea, qué sé yo, por ejemplo, la citis o demás, podamos estar dándole calidad de otras áreas. Entonces, bueno, los estudios que hay en personas mayores con enfermedades crónicas constatan necesidades que no están cubiertas muchas veces en estos pacientes, como la falta de control de síntomas, esto que yo les decía, el paciente tiene dolor, tiene disnea, tiene constipación, tiene cualquiera de estas situaciones que, como nosotros estamos trabajando con un área específica del corazón, el pulmón, no le damos la necesaria. O el paciente está angustiado, está depresivo, y trata de sostenerse como que está bien porque, digamos, la familia, si no, él se da cuenta que sufre. Entonces, bueno, todas estas cuestiones nosotros también tenemos que tratar de, nosotros no como médicos muchas veces, sino que alguien del equipo, el psicólogo, el asistente social, el terapista, que vaya haciendo este lazo entre la persona, su familia o entre los mismos colegas. Es tener en cuenta que los grupos de tratamiento paliativo muchas veces están orientados ahora a, más que nada, al tema de dolor. Entonces, bueno, parte de lo que nosotros tenemos que ir construyendo en equipo, como para que no solamente esté centrado en el dolor, sino también en los otros síntomas. Estos son los pacientes que nosotros muchas veces vemos que están para tratamiento paliativo, pero que en realidad tenemos en cuenta porque no estamos acostumbrados a buscarlos de esta forma. Es un paciente muy añoso, que es EPOC, que tiene una estenosis aórtica severa, o sea, probablemente ya pasó la etapa que se la podía operar. Tiene una vasculopatía periférica, tiene úlceras, digamos, probablemente con esa vasculopatía más la artropatía, le ha ido generando con el paso del tiempo un síndrome de movilidad relativa, o sea, se maneja en un espacio pequeño, y a su vez también tiene una demencia tipo Alzheimer avanzada, o sea, se acuerda que llegaba hasta 7, entonces probablemente ya tenga una dependencia en las actividades básicas de la vida diaria. Su EPOC le determina una disnea, grado 3, o sea que más allá de todo que no se pueda movilizar por otras situaciones, tiene un grado de disnea importante.
tiene queja de dolor articular, con pérdida funcional, y además tiene un deterioro en estas etapas de las demencias, muchas veces empiezan a comer menos, más toda la situación de disnea que genera también cuando se alimentan, probablemente el paciente se autolimite en la alimentación. Entonces, vos los ves, paciente, y no creo, digamos, o sea, es como que vos decís, no, y bueno, sí, famoso uno dice un cañito, y no, sí, le damos esto acá, sigue con su tratamiento. Pero este paciente es viable, sería lo ideal para su calidad de vida, que se lo trate dentro de un equipo de paliativos para poder resolver, en conjunto todo, porque si no lo ve el vascular periférico, el, tal vez lo ve el neurólogo para el tema de demencia, algún cirujano tal vez lo haya visto por el tema de la úlcera, a ver si se resuelve, y en todos ellos siempre es como que descansan en el otro, que es el tratamiento conjunto y lo que es la vida diaria de este paciente. Entonces, bueno, ¿van entendiendo un poco, chicos? ¿O es como que... Sí, 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 profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a ver si el paciente tiene o no una o más enfermedades de órganos avanzados, la habilidad en el área cognitiva, porque ¿qué nos va a determinar? Que probablemente el paciente tenga que estar más acompañado o tenga que estar con gente capacitada para poder manejarlo. Es más difícil muchas veces un paciente con un deterioro cognitivo, tipo demencia, de la que sea, es difícil manejarlo cuando hay afectación del aparato locomotor y no se puede, requiere gente capacitada para que el paciente no se nos complique también con úlcera. Y después tenemos que empezar a hacer unas preguntas nosotros o tratar de trabajar estas preguntas con el equipo que estamos. Es de ver si está en etapa final de la vida, porque para mí puede ser que tiene una sobrevida muy importante y para otro puede ser que se muere mañana y para el otro dice no, no le pasa nada. Entonces, bueno, estar todos, digamos, de acuerdo si hay una situación final de vida. Si con todos, o sea, si es real, digamos, este pronóstico que tiene el paciente, ¿se ha hecho algún estudio, digamos, tiene disnea grado 3, es diagnóstico, digamos, clínico que está, pero no tiene anemia, no tiene algo de respiratorio no resuelto, no tiene, digamos, situaciones que puedan decir que la vasculopatía periférica está porque tiene hiperglucemia no se la traté, o sea, evaluar que los datos, los que voy a llevar a medir si esta enfermedad está en etapa terminal, es fidedigno y no está posible que yo lo mejore con un tratamiento, digamos, básico. Entonces, también a partir de esto tenemos que plantear qué vamos a hacer con este paciente si le o sea, si determinamos que está en una, y cómo lo vamos a hacer, porque yo puedo decir, sí, está para paliativo y ahora, y bueno, no, está para paliativo, veamos que otros haga cargo. O sea, tenemos que plantearlo y plantear, como yo les decía en los casos clínicos que ustedes hacían, no es solamente hacer la valoración, sí, y después, ¿qué hacemos? Porque a ver, tener todos los datos en salud nos obliga a tomar decisiones. Entonces, dentro de estas decisiones, lo importante, digamos, es buscar bien los datos, como sería la valoración, pero después, en este contexto, ¿cuál sería lo más viable? Esto ya hablábamos un poquito de lo que es la valoración, para qué sirve, digamos, en dónde la podemos utilizar. Y es útil en este tipo de pacientes, porque en cierta forma, todos estos pacientes con enfermedad crónica terminal avanzada son pacientes frágiles por lo que la definíamos nosotros. ¿Qué pacientes vamos a tener? Los clásicos, los oncológicos, que es el paciente que tiene, digamos, un antecedente de cáncer ya diagnosticado, saber que, digamos, es un grupo etario que tiene mayor probabilidad de tener cáncer. Recuerden que cuanto más tardío el cáncer, se lo diagnostica en edad, cuanto más añosos son los pacientes, muchas veces más avanzado es porque los síntomas son menos, el crecimiento es más lento y eso le da tiempo de que clínicamente pase desapercibido. Por eso, en cuanto a los screening oncológicos, hay que hacer hincapié por los antecedentes del paciente y por las cuestiones, digamos, básicas, si es mujer, si es hombre. También hay muchos pacientes que hacen, o sea, hacen retraso de la consulta porque, como al principio no los limita, en cuanto a su evolución, no le produce disnea, retrasan la consulta, por eso es importante que si nosotros tenemos que ser un paciente que es tabaquista, cada 2 o 3 años, por lo menos, si el paciente no viene muy seguido, pidamos
consultemos si tiene algo, digamos, distinto en la tos, si tiene estrías de sangre, o sea, nosotros busquemos los datos, valoremos el grado de hipoxemia, digamos, como para ir viendo si este paciente o no puede estar, digamos, teniendo alguna complicación. Eso como, digamos, en la parte respiratoria, como en los otros, tubo digestivo, próstata y demás. Muchas veces por el performance status, o sea, cómo está el paciente, los tratamientos que ustedes cuando vieron oncología, muchos de los tratamientos que se van a ofrecer están valorados en pacientes jóvenes y entonces son muy agresivos y no se los pueden hacer a todos en los pacientes, o sea, porque tienen afectada la función renal, porque tienen afectada la función respiratoria, porque ya llegan con mucha anemia, entonces son medicaciones que muchas veces bajan mucho las defensas, bajan los glóbulos rojos, no tienen médula para responder a esto. Entonces, bueno, siempre vamos a tener que ver si el método curativo que está validado y todo en adultos más jóvenes, estudios o algo para mayores de 65, para mayores de 70, para mayores de 80. Entonces, bueno, en este grupo, digamos, de adultos mayores, como causa, digamos, oncológica, tenemos un grupo importante por la evolución de esas patologías. Dentro del otro gran grupo, que son los no oncológicos, tenemos todas las enfermedades crónicas prevalentes en estos adultos mayores, que es la que ustedes habitualmente van a ver que estos pacientes que uno dice son frágiles o están terminales. Las neurológicas degenerativas, las demencias avanzadas, de cualquier, tenemos la clasificación para tipo Alzheimer, pero digamos en cualquiera de ellas, la enfermedad de Parkinson muy avanzada, cuando ya más allá del compromiso motor, ha empezado a tener el compromiso también neurológico, digamos, de cognitivo, que el paciente empieza con demencia, que es en etapa más tardía. Todos aquellos secundarios de enfermedades cerebrovascular que han tenido mucha discapacidad posterior a un evento o que han tenido varios eventos, las neumopatías, o sea, todo lo que genere que ese paciente llegue a EPOC, ya sea tabaco, las neumoconiosis, digamos, todas las patologías, las cardiopatías críticas, o sea, nosotros avance en lo que es la sobrevida del paciente con insuficiencia cardíaca, pero también esto genera que tenemos una población en estadio 4 también importante y que muchas veces ya no tenemos mucho tratamiento médico vía oral para ofrecerle y que puede entrar en esta etapa. Las hepatopatías graves cuando no son plasibles de trasplante o en esa etapa que se sabe si van a conseguir trasplante y están, digamos, con dificultades. Lo mismo también la insuficiencia renal crónica avanzada, que son pacientes que muchas veces toleran incluso mal las diálisis y son posibles de trasplantar y están mucho tiempo, digamos, con esta etapa de paliativo. Y la inmovilidad irreversible, aquellos pacientes que por distintas circunstancias llegaron a un trauma de inmovilidad y que tienen las complicaciones de la retracción de articulaciones musculares y están siempre postrados, que incluso no se los puede levantar de la cama para que ellos coman o para... Estos pacientes, la mayoría hoy por hoy, no reciben casi tratamiento paliativo porque es difícil, digamos que hay obras sociales, pero es difícil que haya un grupo que los acompañe. Se ha centrado mucho en lo que es oncológico, cada vez se está abriendo más, y nos faltaría que acá, dentro de estos oncológicos, tenemos también muchos de los accidentes de tránsito que han tenido secuelas importantes, que con el tiempo, el paso de los años, también empezamos a tener que están medio mezclados entre neurológicos y... Entonces, bueno, son las características de estas patologías. Una evolución lenta porque son pacientes que por lo general tienen una enfermedad de 15, 20 años de evolución, que tienen un tratamiento que ya es el pautado, tienen el máximo de tratamiento que tolera el paciente, a veces no tienen la máxima de dosis porque no lo tolera, y la familia, el paciente, están acostumbrados a que el paciente ya empieza a tener con limitaciones de a poco, a veces los ACV son un poco más agudos, entonces el paciente, la familia se da cuenta más rápidamente de estas limitaciones. Muchas veces no hay conciencia de la gravedad del cuadro, es como que el paciente está tranquilo, es como que el paciente no parece, digamos, que fuera un paciente terminal. No tenemos posibilidad muchas veces de establecer un pronóstico, de decir, no, va a vivir tantos años, porque es como que tiene internaciones, mejora, vuelve a salir, vuelve a estar un poco estable, vuelve a recaer.
Y siempre tener en cuenta cuando la familia nos pregunta que todos los criterios diagnósticos, todos son orientativos. A nadie nosotros creo que hoy por hoy se le puede decir va a vivir un día, 2 días, 3 días, 20 años. Entonces, es todo orientativo, por eso, bueno, después vamos a ver una de las estrategias. Los criterios de enfermedad avanzada, lo que ustedes van viendo en todas las rotaciones, que son los parámetros de estadio terminal de esas enfermedades. Entonces tenemos la neumopatía grave, el deterioro funcional grave no recuperable, se debate como fragilidad, digamos, como un determinante menor de 20, un paciente que no va a mejorar y que sabemos que por ahí muchas veces va a ir desmejorando. El estadio, digamos, la demencia, estadio clínico, estadios últimos 6, 7, la insuficiencia de grado 4, la enfermedad de Parkinson, estadio 5, las hepatopatías crónicas después de Child C y la fragilidad per se, que digamos un poco es lo que vamos viendo en las funcionalidades del índice de Barton. Entonces, cada enfermedad que nosotros vamos a, si es un paciente que nosotros sospechamos que va a tener, poder entrar en este grupo, tenemos las patologías que tiene, cuál es la más avanzada, para catalogarla, para medirla, para cuantificarla con la forma, digamos, que clásica, nosotros sabemos que la podemos evaluar. Estas un poquito son las características, digamos, de lo que es la vida de un paciente, bastante esquemática, pero bueno, fíjense que un paciente que tiene una muerte súbita viene bien, muerte súbita, ya está, no hay otra cuestión, digamos, no hay otra situación. En un paciente con una insuficiencia orgánica, como la que estamos hablando ahora, por lo general, el declinar, digamos, de lo basal que está el paciente, el declinar va siendo lento, gradual, y el deterioro que hablábamos antes, deterioro de recaídas, enfermedades, internaciones, falta de respuesta a tratamiento, complicación por otras. Y después, o sea, el paciente muy mal, mejora, pero nunca mejora, digamos, a donde estaba la receta anterior. Siempre está como un poco por debajo de lo que había empezado esa enfermedad previa. Que eso es lo que muchas veces los familiares nos cuestionan, como que no mejora del todo. O sea, es esta evolución. Y nunca sabemos bien cuál de estas exacerbaciones, porque fíjense que a veces los periodos son cortos, a veces son más largos, va a generar, digamos, la muerte. Entonces, este es el tipo de patología, digamos, que nosotros sabemos que en la insuficiencia orgánica, cómo va a evolucionar, es lo más frecuente. En el cáncer, el paciente, por lo menos el declinar es lento y tiene una fase terminal, o sea, va haciendo el tratamiento o responde al tratamiento, y hay una fase de aceleración que muchas veces, digamos, es bien rápida, es acotada en el tiempo, que deja responder a las drogas o se complica rápidamente, y es donde habitualmente aparece cuidados paliativos y es desde esta parte de acá, digamos, es como una etapa corta de enfermedad del transcurso de esa enfermedad larga. Y el síndrome de fragilidad con los adultos mayores, fíjense que siempre empieza bien bajo, es como que no hay una meseta buena, siempre tienen algo, es un paciente que está continuamente, que tenemos que estar evaluando para que no complique más. Pero el deterioro en sí es lento, es progresivo, o sea, nunca es como que, o sea, es raro que mejoren, que se vayan deteriorando, pero lentamente. Tienen pequeñas intercurrencias que uno va a tratar pacientes, si uno lo ve, digamos, lo tiene que evaluar en tiempos largos, porque si uno lo ve hoy, lo ve mañana, está mal, el que viene de afuera tal vez lo ve con más claridad que los que los vienen tratando y trabajando diariamente. Entonces, fíjense en cómo distintas, en un contexto de una población igual, basal, nos va a ir dando características y en qué momento nosotros tenemos que empezar a trabajar con el paciente en esta diferente. Y el transcurso también va a ser diferente. Entonces, bueno, esto ya lo sabíamos, cómo hacemos la definición de fragilidad, los criterios, digamos, la pérdida de peso, el sentimiento de agotamiento, digamos, todo lo que nosotros vamos a ver como diagnóstico paliativo digamos, de este síndrome, o se le puede hacer también, digamos, la valoración por digamos, el cuestionario. Y esto acá es lo mismo, otra vez fíjense cómo es el tema del paciente con enfermedades crónicas y el paciente con fragilidad, digamos, de afectación del estado general. Yo creo que ya también lo habíamos visto, que el tema de la fragilidad, las consecuencias, la discapacidad, que es lo que nomás nos va a generar, digamos, situaciones, o sea, la dependencia que más nos genera en todos estos pacientes que le ofrecemos tratamiento paliativo, es lo que más nos
nos ofrece, o sea, lo que le tenemos que ofrecer es de resolverlo o que alguien nos ayude. Entonces, esto es costo, digamos, en lo que es la atención. Como no podemos identificar bien y a veces entre el mismo grupo de médicos o de personal que lo está atendiendo, no todos vamos a estar de acuerdo porque no es un determinante, a partir de acá pasa esto. Entonces, bueno, la idea fue generar una estrategia de ver estos pacientes, digamos, con necesidades específicas, como los grupos que habíamos reconocido, eh, que sería razonable pensar que nosotros, a un determinado plazo de tiempo, si el paciente falleciera, no nos sorprendería. Esa fue la estrategia que se empezó a utilizar, ahora después vamos a verlo un poquito mejor, pero bueno, pensar de acá a un año, el paciente me dicen que fallece, ¿me sorprende o no? Entonces, de forma amplia de poder decir, bueno, no, este paciente tiene todas las condiciones para que alguna intercurrencia o alguna situación de evolución de enfermedad pueda generar, digamos, como etapa final, entonces vamos a tomar determinadas actividades, o sea, vamos a empezar a hacer tratamiento diferente. ¿Qué es lo que vamos a ver? La severidad y la progresión de algunas enfermedades crónicas, sobre todo los criterios, tenemos que tener en claro los criterios de la progresión, si el paciente ya venía respondiendo y deja responder a los tratamientos, al tratamiento, digamos, que el oxígeno, al tratamiento de terapéutico, al tratamiento de kinesia y demás, y nosotros vemos que no hay nada, digamos, buscamos la situación que pueda descompensarlos y no lo encontramos. Tener en cuenta que nosotros cuando trabajamos con esto, buscamos una forma, digamos, de reflexiva, no decimos, bueno, este paciente así, sino que tenemos que justificarlo. Por lo general lo tratamos de hacer un poco por las cuestiones legales y otra poco también por una cuestión de ética profesional, en un trabajo de equipo de gente que conozca a este paciente y vamos a tratar, digamos, para buscar, este equipo tendría que tratar de buscar una orientación, una mirada paliativa. A ver, a partir de ahora que lo determinamos que está en esta etapa de su vida, le vamos a ir ofreciendo. Entonces, bueno, estos son los instrumentos, un poco los criterios de pronóstico de enfermedad, si el paciente para este, digamos, tiene alguna de ellas, los criterios de mal pronóstico, el performance status, digamos, los estos globales, como para decir, bueno, no, ya no se puede seguir ofreciéndole, o hay una recaída, no le puedo ofrecer otra vez quimio, tiene una insuficiencia cardíaca, ya tiene marcapaso, ya tiene esto, pero tiene arritmias que no responden bien a médico, una insuficiencia cardíaca. Si el paciente, digamos, por esto, esta puede ser una forma de entrada, y si no, los criterios de severidad y progresión de todas las enfermedades, y acá empezamos a aparecer, digamos, el que vamos a ver ahora, un instrumento que se llama NECPAL. También tenemos la valoración geriátrica integral, que nos va a permitir identificar estos pacientes que son frágiles, que muchas veces, digamos, no tienen enfermedades crónicas importantes, pero tienen todos los criterios de fragilidad y no tenemos nada para revertirlo. Entonces, bueno, trabajó con la OMS y con un equipo, digamos, de España, y se hizo una evaluación multifactorial, cual y cuantitativa. Vieron que muchas veces no podemos tomar, como son un grupo tan heterogéneo de enfermedades, no se puede tomar uno solo. Y lo que fue trabajar sobre esta pregunta sorpresa que yo les decía recién, de acá a un año, ¿se sorprenderían ustedes si este paciente llegara a tener, digamos, algún evento que generara la muerte? Y se tomaron, a su vez, parámetros de severidad de progresión, los parámetros geriátricos, aspectos emocionales, porque también muchas veces está evolucionando tan mal pero el paciente está agotado ya de esta enfermedad tan larga que lo limita su vida y que no puede realizar casi nada, que es una persona que está casi en inmovilidad absoluta. La comorbilidad y el uso de recursos, o sea, cuánto demanda poder satisfacer y para mantener una calidad de vida de este paciente, y otros indicadores. Para identificar estos crónicos avanzados, lo que también hay que darle la idea a los familiares y al mismo paciente, que no contraindica ni limita el uso de los tratamientos que ya venía usando específicos de enfermedad. Si está usando oxígeno, sigue con oxígeno. Si está usando medicación oral, sigue con ella. Si estaba, digamos, requiriendo diálisis, sigue con diálisis. O sea, todo lo que venía haciendo para llegar a este nivel de su enfermedad, se sigue ofreciendo, ¿eh? De acuerdo a las normas para no empeorar la enfermedad de base. Y a su vez después se hace este instrumento, que yo lo voy a tener que ver, o sea, es una ficha donde bueno, se hace la identificación del paciente, se tiene que poner, digamos, quiénes son los responsables de hacer esta ficha, o sea, siempre tiene que ser un profesional, digamos, de la salud.
médico, el kinesiólogo, el terapista ocupacional. Siempre se trata de hacer, digamos, en cuanto a si es adulto mayor, mujer, sobre todo de la enfermedad de base más importante que uno llega acá, y muchas veces también se puede hacer con asistentes sociales cuando los recursos más importantes afectados son, por ejemplo, los sociales. ¿No? Y ahí van a hacer, como tenemos que responder, es si este paciente se muere el próximo año, de acá al próximo año, si a nosotros nos sorprendería o no. Si nosotros, digamos, el paciente, no me sorprende, yo digo, no, si este paciente es plausible, digamos, no me sorprendería porque tiene todas las complicaciones ya presentadas, no hay más respuesta, esto, entonces nosotros marcamos y seguimos haciendo lo otro. Si es como un paciente que tuvo, un esguince de tobillo, y uno no le haría esta ficha porque sabe que con un esguince de tobillo, si no hubo otra cosa, no va a pasar, por lo menos por el cuadro que presenta ahora. O sea, tiene que ser un paciente, nosotros le carga la enfermedad, nos oriente para empezar a hacer. Y después empezamos a hacer esto, ¿viste? Demanda necesidad. Si, digamos, si ha habido alguna expresión implícita o explícita de limitación de esfuerzo terapéutico, que ya no podemos, no conviene hacer esto por alguna situación de la patología de base o que el paciente haya presentado, chicos, no me pongo yo, o digamos, puede ser, o el paciente o el familiar ha demandado esta atención colectiva, o necesidad identificada de profesionales de miembros del equipo de salud, como que ya no hay alternativas terapéuticas, que el paciente está en condiciones que no podemos seguir, digamos, ofreciéndole otros tratamientos porque no está su performance de estatus. Y después hay indicadores clínicos generales, en los últimos 6 meses, si hay nutricional, o sea, para todo esto acá nosotros vamos a después exponer qué herramienta utilizamos de nutricional que nos validamos, de una albúmina, del peso, o sea, algo que ya esté digamos, alguna situación que nosotros valoramos, tenemos que validarla. El declive funcional, el declive cognitivo, pérdida de peso mayor del 10%, un deterioro en el índice de Bartel, una pérdida en el mini mental, o digamos, como en lo cognitivo, para si es un paciente con, o sea, de acuerdo a lo que el paciente, si una u otra, no tiene que cumplir todas. La dependencia severa es una causa, digamos, con un índice de Bartel menor de 20. Después, dentro de los síndromes geriátricos, digamos, repetición, caídas, úlceras por presión, digamos, todas estas situaciones que nosotros evaluaríamos en conjunto, probablemente vengan a partir de otra enfermedad, no sea lo que nos lleve solamente a valorarlo. Y datos clínicos para anamnesis, más de 2 recurrentes o persistentes, o sea, de esta tendrían que tener 2 o más recurrentes, y habla solamente de bueno, alguien alguien que nos asesore, porque por ahí nosotros no venimos viendo a este paciente, pero es el personal, es el familiar, un enfermero que lo está cuidando. Los síntomas persistentes, estos muchos fíjense en que es como son síntomas de fragilidad, otros son síntomas específicos de patologías crónicas, como la anorexia, en general para cualquier síndrome constitucional, la disnea, digestivo, digamos, que hayan tenido antecedentes de patologías graves digestivas o oncológicas. Después, aspectos psicosociales, estrés o trastorno adaptativo severo, los pacientes que muchas veces ya no quieren alternativas de tratamiento por más que hubiera, porque se dan cuenta que están en estadio terminal y ya no quieren, que hay muchos pacientes que ellos mismos en un momento de su enfermedad eligen no seguir tratándose con cuestiones invasivas o situaciones que le generan mayor estrés. Vulnerabilidad social severa, cuando no tenemos un contexto y necesita una internación que muchas veces sea por la edad, ¿no? Pero que tal vez es difícil encontrar lugares donde asuman este tipo de pacientes. Están los hospice, no sé si alguna vez escucharon los hospice. Virginia Marina trabaja en uno también, no sé si les ha comentado. No, No, no recuerdo. El hospice no es un concepto, digamos, de institución donde no son geriátricos en cuanto a que las edades, lo más frecuente, pero son lugares, digamos, donde pasan pacientes en estadio terminal de enfermedad oncológica o no oncológica, que a veces no tienen sostén social, entonces es como si fuera una sala donde tienen, digamos, terapista ocupacional, asistente social, kinesiólogo y todo, es como si fuera un hogar, digamos, para estas personas que están en estadio terminal, como para que esta etapa de vida la pasen, digamos, de forma confortable.
general están asociados, en Argentina, asociados a una situación de, no es mandatario, se llaman hospice. Y acá no hay muchos, hay una Esperanza, digamos, en Santa Fe no hay, en Esperanza hay, y muchas veces aborda este tipo de pacientes en estadio terminal, de todas las edades, chicos. O sea, mayoritariamente son adultos mayores, pero puede haber personas jóvenes donde se hace este acompañamiento. Son lugares donde realmente hacen un labor muy importante porque no es fácil estar sosteniendo a estas personas. Porque imagínense que muchas veces están con problemas sociales, muy de una vulnerabilidad tremenda porque no tienen quien los acompañe. Entonces, trabajan mucho sobre este tema. ¿Y Y es además público? tienen la capacidad. ¿Es público? Por el que, sí, por lo general son, por eso yo les digo, por lo general hay una institución atrás que, a ver, el que muchas veces no paga el pastel en sí, puede pagar un amigo o alguien si lo puede sostener algo, pero por lo general son donaciones de distintas instituciones. Muchas veces los colegas también trabajan un poco ad honorem, se trabaja, se paga sobre todo a enfermeros, digamos, toda la gente de acompañamiento, todo demás, y muchos de los otros profesionales van ad honorem y, digamos, también tienen psicólogos, psiquiatras, o sea, toda una cosa, es interesante la forma, digamos, pero pasa que tiene costos que por ahí es difícil. Y el concepto es este de acompañamiento, es un lugar donde el paciente, digamos, muchas veces ya sabe que está en esta etapa, y que se ha decidido, o sea, las características de su vulnerabilidad, digamos, social, eh, se lo ingresa a estos lugares para que tenga esa acompañamiento. Hay en muchísimos lugares, es interesante, pero digamos, es difícil muchas veces de tenerlo preparado para tanta gente. Pero bueno, hay esto. Y bueno, los aspectos de estos o sea, todas estas enfermedades crónicas avanzadas, que a veces no es una sola, sino que tenemos varias, con sus indicadores, el uso de recursos, la cantidad de personas que tienen que estar para poder asistir a este individuo, si ha tenido ingresos o no a internación en el último tiempo, puede ser planificados o no, porque a veces, por ejemplo, un paciente con un cáncer de hígado, uno sabe que lo interna para hacer drenaje de ascitis, para drenar si tiene esta nasal o algo, y después lo externa rápidamente. O sea, puede ser programado o no. Y aumento de las atenciones domiciliarias, de las internaciones, de, digamos, situaciones de enfermería, todo lo que demande el personal de salud. Y después indicadores específicos, y acá tenemos cada uno, vamos a llenar, vamos a ver cuál nos corresponde y vamos a usar los parámetros específicos. Y entonces después tenemos que tiene que tener sí o sí la pregunta sorpresa, y puede ser positivo más de uno. Los parámetros de eso tienen que ser, digamos, para ingresarlo, tienen que tener varios, más de uno, más la enfermedad. A ver, ¿qué nos ayuda esto acá? Muchas veces para poder solicitar el tratamiento paliativo, el equipo de tratamiento paliativo, por lo general te lo aceptan en oncología, para lo otro tenés que estar peleando, para que te hagan las obras sociales muchas veces lo que nos ofrecen es internación domiciliaria. Lo que pasa es que la internación domiciliaria muchas veces es como que va un kinesiólogo a hacer una cosa, va el este a hacer lo otro, nosotros necesitamos que vayan trabajando, que por ahí tendrá que ir más el psicólogo, que a veces la internación domiciliaria no lo ofrece, a veces tendrá que ir el kinesiólogo, a veces tendrá que... Entonces, eh, tiene que plantear que la internación domiciliaria, por ahí como se está trabajando ahora, que es toda desmembrada, no sería lo que uno le tendría que ofrecer a esos pacientes. Y el otro tema es que nos hacen las obras sociales que te pautan por cuánto tiempo. Y bueno, uno puede pedirlo por 6 meses, por un año, qué sé yo. O sea, eso es difícil y a veces ya están trabajando un equipo y te lo hacen caer y después te demoran un tiempito para volver a dártelo. Entonces, bueno, en eso todavía hay que ir buscando soluciones, pero bueno, de a poquito. Bueno, espera que no lo puedo pasar ahora. Ahí, vamos a achicar. Bueno, entonces, otra de las cuestiones que ustedes yo creo que ya lo habrán visto ahora cuando vieron paliativo, hay que identificar todas las necesidades. O sea, yo dije, este paciente va a paliativo, tengo que ver todas las necesidades que tiene. Ya un poco cuando fui haciendo el cuadro me van surgiendo, así que ya tengo para trabajar ahí. Buscar la atención factible, por esto es lo que yo les decía, bueno, paliativo no te vamos a dar, pero tenemos para darte esto, esto y esto. Bueno, podemos trabajar con este personal y comentarle qué es lo que necesitaríamos o tratar de coordinar, si nosotros somos el médico que está en el domicilio,
tratar de tener una llegada para ver qué es lo que necesitamos, o si por ahí ellos recaban algún dato que nosotros, como no fuimos a la casa, no la teníamos, y bueno, que nos vayamos, digamos, retroalimentando para necesita esta calidad de vida. Dentro del equipo que muchas veces trabaja, tenemos que ser abiertos para el tema religioso, que muchas veces es una base muy importante para este tipo de patologías o en esta etapa, por más que seamos nosotros creyentes, no practiquemos la misma religión, o sea, también tenemos que ser empáticos en que plantearle la necesidad y la posibilidad, digamos, de este acceso. Porque a veces uno por ahí no quiere, pero le viven bendiciendo y el paciente dice me quiere matar en el contexto. Pero tenerlo como una herramienta porque a veces no, nos ayuda tanto como por ahí una medicación, un analgésico o demás. Después de elaborar este plan, como yo les decía, después decir, sí, tiene esto, ¿y qué hacemos? Bueno, buscar dentro de lo que es factible de atención, ver cuáles son las propuestas y cada cuánto vamos a reevaluar si está, o sea, si funciona esto que estamos ofreciendo, porque tal vez al paciente no le funciona a la familia, le complicamos más la vida, entonces evaluar, digamos, qué es lo que más va a necesitar esta persona. Entonces, esto sería la evolución de estas patologías en general. Llega a un punto donde ya no tiene tanto, digamos, de curativo y empieza a tener más hincapié en lo que es el paliativo, y ahí empezamos a ofrecer todo lo que nosotros comentábamos. Y dentro de esta etapa, cuando, digamos, se trabaja bien en un equipo, siempre se tiene en cuenta que con la familia se sigue trabajando un periodo breve, tal vez, pero el periodo de los familiares que han estado acompañando. Esto es importante porque cuando la familia, muchas veces tenemos que trabajar la sensación de que quedaba algo más por hacer. Entonces, bueno, dentro del equipo de paliativo, por lo general, tiene que haber psicólogos como para que vayan acompañando en este proceso. No es fácil conseguir, digamos, un psicólogo que quiera manejar este tipo de grupo porque es una alta demanda y además uno tiene que hacer el tratamiento, digamos, o la intervención para el paciente que viene sufriendo todo esto y a su vez la familia. Muchas veces no son terapias individuales, sino son terapias, digamos, de grupo. Y esta etapa es importante porque en otras, por lo general, nosotros en otras patologías, cuando el paciente fallece individualmente en el consultorio, es raro que siga viniendo el paciente para ir haciendo una etapa de duelo. O sea, por lo general nosotros termina, digamos, nuestra historia de médico, de relación médico-paciente. Entonces, bueno, esto es importante que sigue es planteada, digamos, en el tiempo. También tenemos que evaluar esto, clínicamente, planificar de acuerdo a las decisiones del paciente, si quiere en los últimos días pasarlo a las etapas terminales en su casa, en internación, si quiere alguna intervención más agresiva, que yo intubación, aspirador, demás, en estos estadios cuando haya alguna complicación, y tiene que estar de acuerdo, sobre todo el paciente, si es una decisión personal, planteada también y hay que trabajar sobre esto porque a veces después empiezan las luchas entre las distintas ideas de la familia, entonces terminan internando al paciente, terminan interviniendo igual y se complica. Siempre dentro de lo que es la familia y todo, tenemos que tener uno de los familiares identificado con el que nosotros tengamos un ida y vuelta de opiniones, más allá que muchas veces nos toca hablar con todos, pero tener siempre identificado el que está más ordenado, en que el que ve, digamos, un poco más claro esto acá, porque entienden, pero cuando el paciente está en una etapa terminal, en una etapa de agonía, a veces duro y empiezan a como que parecer que nada de lo que nosotros le explicamos lo comprendieron. La gestión del caso, ver, bueno, en caso de que el paciente empiece en etapa de agonía, quién va a estar acá, quién lo va a acompañar, si vamos a buscar un servicio de atención domiciliaria, si vamos a llamar ambulancias y no requieren internación urgente por una situación, o sea, explicar todo esto, porque por ahí muchas veces está una enfermera que no sabe todo esto, se asusta, la ambulancia lo lleva a internación y bueno, entonces bueno, hay que ir trabajando toda esta cuestión. Y evaluar, como todo, explicarle a los pacientes, porque a veces las personas piensan que esta etapa final no hay al paciente, que está un poco lúcido, que por ahí se pierde, que no come todo, pero la etapa de agonía es esta etapa que el paciente tiene dificultad respiratoria, tiene apnea más prolongada,
muchas veces está desconectado, no por medicación, sino que es una cuestión, digamos, de causa cerebral o de distintas situaciones que genera. Entonces, esta etapa muchas veces es más fácil, más allá que es la primera etapa de la familia como que lo procesa, es dura, pero se empiezan digamos, a manejar mejor y explicarle que probablemente no siempre es muerte súbita, etapas cortas o no de agonía y que comentarle, no hay que ser, ah, va a pasar, pero digamos, comentarle que hay que evaluar también en esa situación a poder afrontar en su domicilio y también ver en el domicilio con quién viven, porque a veces viven con familiares donde hay niños y hay situaciones, tal vez no lo puedan, tal vez se lo comprenden mejor que los adultos, pero digamos, tal vez no lo quieran pasar en ese momento, esa situación, digamos, entonces para tener el plan B de en qué lugar, digamos, pasar esta situación, es mucho más difícil cuando son niños, eso es tremendo, pero digamos, muchas veces en estos adultos mayores que no están en su domicilio o que están solamente con un familiar, tener en cuenta y nosotros tenemos que también ir comentando este proceso porque a veces piensan que así como están re mal, es la etapa final y a veces no, hay etapas que son muchísimo más duras y que no lo... Yo creo que sí, ya han dado. ¿Ustedes dieron dolor ahora, todo esto? Sí, 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 sí. Sí, bueno, porque esto era lo que más o menos tenía, o sea, es lo que es la esfera emotiva y los socios económicos, más que nada que es el afrontar esta etapa final, los costos que tienen. ¿Mm? Por ahí lo que más le afecta la disnea y la dependencia, la confusión, el paciente cuando está confuso hay mucha gente que le genera gran angustia y la incontinencia por ahí es lo más estresante. Y hay sí nosotros, pero que en realidad nosotros sabemos que en esta etapa no son el tema de la anorexia o las que está cansado, te viven diciendo no, porque no come, ¿qué le puedo dar? Hay que darle ensura, hay que darle esto. Sabemos que no sé si hace falta que coma tanto, no sé si hace falta, digamos, o sea, no sé si va a tener toda la energía del mundo, no sé si hace falta darle vitamina, o sea, en realidad tenemos que ir manejando en el contexto, que te empiezan, que le hacen flan, que le hacen esto, que no come, que quiere que coma, y el paciente muchas veces no tiene apetito por una situación, digamos, primero que tiene una inmovilidad que no consume energía, y segundo porque si es oncológica y demás, es per se, digamos, la evolución. El dolor, ustedes ya sí, vieron todo el tema de morfina y demás, ¿sí o no? Sí, sí, profe, los Sí. escalones y... Claro, los escalones, cómo se empieza, de acuerdo a todo esto. El síndrome confusional agudo, nuevamente empezamos a tenerlo acá, que es muy frecuente en las neoplasias avanzadas, sumamente frecuente, y en las otras dependerá también del grado de descompensación, ¿no? Si tenemos insuficiencia hepática, renal, hipoxia severa y demás, se irá manejando, porque muchas veces oscila, digamos, entre que están conectados y entran con un síndrome confusional agudo, y qué tipo de síndrome confusional agudo tiene, si digamos más apático o es más activo y cómo lo debemos medicar. Y la disnea es más frecuente que en los jóvenes también y no difiere de ellos en tratamiento, ¿viste? Con morfina, con demás, con oxígeno si hace falta y demás. Pero eso lo tenemos que ir trabajando en el domicilio. Pero a ver, no vamos a tratar la disnea que tal vez se moviliza si vive en reposos, sino la disnea cuando es de reposo, o sea, disnea grado 3, 4. Y la depresión, muchas veces esto lo trabajamos desde la psicoterapia, desde el psicólogo, pero en algunos casos especiales, cuando hay mucha angustia, mucha apatía, intentamos, digamos, también tratarla con medicación, digamos, el paciente no tenga esa sensación de congoja, de pérdida y demás, digamos, para ir acompañándolo. También se le ofrece el tratamiento espiritual, digamos, si el paciente lo requiere, a veces no alcanza con la medicación. Y el deterioro funcional, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, pero vamos a tratar de involucrar activamente los kinesiólogos